Bien, vamos a continuar entonces con este tema nuevo. Eh, Seguimos en la parte de dinámica y movimiento uniformemente acelerado, solamente que ahora se llama tiro parabólico y específicamente pues estamos analizando lo que es movimiento de proyectiles. Para nuestras consideraciones no cambia mucho respecto a caída libre o lo que viene siendo movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Un tiro parabólico, básicamente tenemos un objeto que se va moviendo en dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X, ¿sí? En cualquier caso del movimiento de Y y cualquier caso del movimiento de X, vemos que hay ecuaciones que describen comportamiento, ¿sí? Entonces, movimiento de proyectiles, pues tenemos una bala disparada por un cañón, una piedra lanzada al aire, ¿sí? Con la diferencia que cuando nosotros lanzamos este objeto hacia arriba, no lo estamos lanzando completamente perpendicular, sino que lo estamos lanzando con un ángulo de inclinación, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación ocasiona o genera que el objeto se desplace en dos ejes, se desplace tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Se hacen las mismas consideraciones, tenemos una velocidad inicial, este objeto nosotros sabemos que se va a ir desplazando, va a ir ganando altitud, su velocidad va a ir disminuyendo debido a la gravedad y llega a un punto donde su movimiento en respecto a Y es cero, es decir, el objeto se puede mover horizontalmente, pero verticalmente queda detenido. Es el punto donde Y, la velocidad en Y, vale cero. ¿Por qué? Y nuevamente, ¿por qué hago énfasis en Y? Porque recordamos que el objeto se está moviendo en dos ejes, tanto en Y como en X, ¿sí? Es decir, que va a haber una velocidad con respecto al eje Y una velocidad con respecto al eje X. En cualquier instante de tiempo o de cualquier instante, en cualquier punto, nosotros vamos a ver que ese objeto tiene una velocidad para Y tiene una velocidad para X. Y va a haber un punto, en este punto más alto, donde la velocidad de Y sea cero, ¿sí? Recordemos que el eje Y está siendo influenciado por la gravedad, ¿sí? Tenemos la gravedad aquí, ¿sí? Entonces el eje Y está siendo influenciado por la gravedad, el eje X está siendo influenciado por la fricción aerodinámica, pero en estos casos de tiro parabólico nosotros partimos de la suposición de que no hay fricción aerodinámica, es decir, que en el eje X no hay aceleración ni desaceleración. En el eje X el objeto se está moviendo a velocidad constante, ¿sí? Hacemos esa suposición en lo que viene siendo un análisis de tiro parabólico. Entonces dice, un proyectil realiza un desplazamientos horizontales, delta X, y desplazamientos verticales, delta Y, por lo que la velocidad que tiene dos componentes rectangulares, la componente horizontal de la velocidad, que es la velocidad X, provoca desplazamientos horizontales, que pertenece al eje X, y la componente vertical de la velocidad BY, que provoca desplazamientos verticales. Es decir, si nosotros observamos este punto inicial respecto a este otro punto, pues vemos que la posición cambió tanto para Y, aquí hay una distancia Y, avanzó, cambió su posición en Y, hay un delta Y, un desplazamiento de Y, y vemos que también cambió su posición en X, entonces hay un delta X, hay un desplazamiento en el eje X. Entonces, si hay desplazamiento en X y en Y, pues eso significa que hay una velocidad, porque sabemos que a un cambio de posición se le conoce como velocidad. Luego dice, en la figura se observa que el tamaño de los vectores, tamaño de las flechas, estas de aquí, ¿sí? Eh, Indican que la componente horizontal Bx de la velocidad instantánea total de la Bt es constante. O sea, estamos viendo que al inicio esta flecha del eje Y es bastante grande, es decir, que al inicio parte con una velocidad considerable. Esta velocidad en el eje Y va disminuyendo. En lo que expliqué, va disminuyendo debido a la gravedad. La gravedad va hacia abajo, por lo tanto es una aceleración negativa, eso genera que el objeto disminuya de velocidad. Pero en el eje X vemos que esas flechas tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque en el movimiento horizontal esa velocidad constante, ¿sí?
Nuevamente, estamos suponiendo que no hay fricción aerodinámica, entonces no hay nada en teoría que detiene al movimiento de la pelota sobre el eje X. No hay absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la velocidad en X es velocidad constante. ¿Sí? Con aceleración igual a cero. ¿Sí? Eso significa velocidad constante. Y luego vemos que la magnitud de la componente vertical disminuye, por lo tanto significa que está sujeta a una aceleración. La disminución o aceleración o aumento de la velocidad indica una aceleración, ¿no? Eso ya lo sabemos. Dice, por lo tanto, los movimientos de proyectiles, las componentes horizontal de la velocidad instantánea Vt, ¿sí? Del móvil siempre es constante, ¿sí? Velocidad en X es constante, ya que no existe fuerza horizontal que acelere o frene al móvil, lo acabo de explicar. Y la componente vertical BY de la velocidad instantánea total BT siempre está variando a razón de 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Es decir, aquí es segundo al cuadrado, básicamente, por eso dice cada segundo, que esto de aquí, pues sabemos que es la gravedad, ¿de acuerdo? Y la gravedad, pues sabemos que actúa sobre el eje X, ¿sí? Por lo tanto, pues influye en la velocidad Y. Dice, posición de un proyectil. Para localizar un proyectil se requiere dos coordenadas, una coordenada horizontal X y una coordenada vertical Y. Es decir, nosotros en movimiento rectilíneo habíamos dicho que cuando teníamos posición, pues si el desplazamiento era horizontal, pues teníamos un desplazamiento en X y teníamos posiciones en X. Si era caída libre, pues era un desplazamiento vertical sobre el eje Y y teníamos desplazamientos o posiciones sobre el eje Y. En un sistema de tiro parabólico, como hay desplazamientos tanto para eje X como eje Y, pues vamos a tener que hacernos de referencia que este objeto está en una posición determinada de X y de Y. Siempre X es el primero y el Y es el segundo término, ¿no? Entonces, en esta posición, por ejemplo, en la posición B, vemos que la posición en X está a 2 metros y la posición Y está en 2 metros. Entonces, la coordenada de la posición de ese objeto está en 2,2. Luego aquí en C vemos que está a 4 metros de X y 3,5 de Y. Entonces, está en 4,3,5. ¿Sí? Entonces, las posiciones aquí pues van a ser también en los dos ejes. Aquí está. En desplazamiento de un proyectil, los proyectiles tienen dos desplazamientos simultáneos, uno horizontal y uno vertical. Recordemos que es el objeto, este objeto es el mismo, no se está dividiendo en dos, por lo tanto tiene desplazamiento tanto en X como en Y, ¿sí? En cualquier punto. Y ojo con esto es muy importante, el objeto, si este objeto le toma un tiempo llegar a esta posición, supongamos que ese tiempo son 3 segundos, ahí el tiempo es un factor importante y un factor clave, porque ese tiempo que le llega a este objeto llegar de esta posición a esto, es el mismo tiempo que le toma recorrer esta distancia horizontal. Y al mismo tiempo es el mismo tiempo que le toca recorrer esta distancia vertical, porque es el mismo objeto, no se está separando en dos. Entonces, el tiempo que le toma subir 4 metros, pues son 3 segundos. El tiempo que le toma recorrer horizontalmente estos 6 metros, pues son 3 segundos. Porque estamos argumentando que de ir de aquí a esta posición le tomó 3 segundos, pues significa que si nosotros analizamos únicamente el eje Y, pues el tiempo de subida son 3 segundos. Si analizamos el eje X, pues el tiempo en recorrer este desplazamiento de 6 metros, pues son 3 segundos, ¿sí? Porque es el mismo objeto, no se está dividiendo en dos. Entonces, el tiempo de llegar aquí, acá de 3, tanto para el eje Y como para el eje X, es el mismo tiempo. Eso es importante, va a ser muy importante en los análisis que hagamos, ¿sí? Igual después lo voy a ir explicando. Dice, los proyectiles tienen dos desplazamientos simultáneos, uno horizontal y uno vertical. Como digo, es el mismo objeto, no se está dividiendo en dos. Entonces, el desplazamiento horizontal, pues es este y es este. Y es de manera simultánea, es decir, en cuestión de tiempo. Si de llegar a este desplazamiento le toma 3 segundos, pues este desplazamiento también lo logra en 3 segundos. ¿Sí? Si estamos hablando que es la misma posición. Luego, utilizando la figura 8, determine lo siguiente. La figura 8 es esto. Dice, calcule el desplazamiento horizontal y vertical de la bala al pasar de la posición C a la posición G. Es decir, la posición C es esta de aquí. Voy a borrar todo otra vez. Bueno, lo voy a poner de nuevo aquí.
para borrar todo eso y presentarlo otra vez. Y puntero, bien. Nos están pidiendo que determinemos el desplazamiento que está sufriendo de C A al punto G. El punto G es este de aquí, ¿no? Entonces, el desplazamiento horizontal, pues si originalmente estaba en 4, vamos a ponerlo, voy a poner aquí con fórmulas así. Desplazamiento en X va a ser menos desplazamiento inicial. Entonces, el desplazamiento final es el punto en G, que estamos hablando de 12 metros, menos el desplazamiento inicial, que estamos diciendo que es 4 metros. Eso nos da 8 metros, ¿sí? Y el desplazamiento en Y, pues es igual. Desplazamiento final menos desplazamiento inicial. ¿Desplazamiento final quién es? Pues aquí en Y está en la posición 0, entonces el desplazamiento final es 0. Menos el desplazamiento inicial aquí en Y está en 4. Perdón, pero estaba viendo otro. Está en 3.5. Aquí está, 3.5. Entonces sería menos 3.5. Así. Entonces significa que el desplazamiento en Y es menos 3.5. ¿Sí? El signo negativo solamente indica que va hacia abajo de nuestro marco de referencia, es decir, va hacia el lado negativo del eje de las Y. ¿Sí? Eso tenemos que tener cuidado con este signo cuando nosotros argumentamos o utilizamos las formas, ¿no? Lo expliqué en el video pasado, cuando vimos un movimiento rectilíneo, que depende de cómo hagamos el análisis, tenemos que considerar el desplazamiento como magnitud, es decir, que no nos importa el signo, simplemente la cantidad, o analizar también el signo, depende de cómo analicemos los problemas. Ese es el inciso A, ¿no? Luego el inciso B determina el desplazamiento horizontal y vertical de la bala cuando pasa de la posición A a la posición G. Esta es la posición A, esta es la posición G. Entonces en X, posición final es 12, posición inicial es 0, entonces el desplazamiento en X es 12. El desplazamiento en Y, pues aquí el inicio es 0, la posición final es 0, entonces el desplazamiento es de 0 en Y 2 en X para el inciso B. No viene la respuesta, entonces lo vamos a dejar de esa manera. Y las coordenadas de las posiciones en A, B, C, pues son las que dan aquí, ¿no? Estas son las coordenadas. Y y en X. Simplemente manteniéndolo como coordenadas son estas. Bien. Velocidad instantánea y velocidad y rapidez instantánea de un proyectil, ¿no? Un proyectil tiene un desplazamiento horizontal y uno vertical simultáneo, por lo que la velocidad total tiene dos componentes rectangulares, una horizontal, Bx y una By. Entiéndase que Bt, recordemos, vamos por acá para atrás, recordemos lo que analizamos nosotros de vectores, lo que venimos diciendo de vectores, ¿sí? Nosotros sabemos que un vector pues, necesita magnitud y una dirección para ser descrito. Aquí vemos, nosotros definimos que BT es este vector que está aquí, ¿sí? Donde ese vector tiene una magnitud, que es el BT, y tiene una dirección, que es el ángulo θ. Ya definí que esa pelota puede salir con una velocidad y una dirección en particular, donde la velocidad es la magnitud y la dirección, pues el ángulo es la dirección con la que sale ese objeto, que es un vector que nosotros sabemos que lo podemos descomponer en componente X y en componente Y, ¿sí? Que estos dos también son vectores que tienen una dirección muy definida. Bx, pues su ángulo es 0 si está apuntando hacia el lado positivo de las X, es menos 180 si está apuntando hacia el negativo de las X, y By es 90 si va hacia arriba el movimiento, o menos 90 si va hacia abajo, ¿sí? Entonces también son vectores las componentes, solamente que se definen como componentes rectangulares porque la dirección siempre cae en ángulos de 90 grados o ángulos rectos, ¿sí? Entonces esto, entiéndase que Bt es la magnitud de estos dos, es decir, el objeto se mueve con una velocidad en X y con una velocidad en Y, nos piden la velocidad total del objeto en algún punto, la Bt, pues simplemente nos están pidiendo que calculemos la magnitud, ¿sí? De esos dos componentes. ¿Está? ¿No? Aquí está. Bt entonces es la magnitud
de las dos componentes, horizontal y ¿sí? Magnitud y ángulo también, ¿de acuerdo? La velocidad instantánea de un proyectil es una cantidad vectorial, por lo que tiene una magnitud y dirección. La magnitud de velocidad instantánea es la rapidez instantánea. Los mismos conceptos que ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces, la magnitud, rapidez y la dirección. Ya sabemos, al ser un vector, pues tiene tanto magnitud como ángulo. Y para calcular la magnitud, pues sabemos que es esta, la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Las componentes y y x al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Esto es la magnitud. ¿Y el ángulo quién va a ser? Pues ya sabemos, tangente inversa de componente y sobre componente x para que nos dé un ángulo referenciado al eje x, donde si el ángulo está en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, a ese ángulo le tenemos que sumar, restar 180 menos ese ángulo, o restar 360 menos ese ángulo, o sumar 180 más ese ángulo, o no hacer nada, ¿no? Eso ya lo saben hacer, dependiendo de en qué cuadrante queda. Bien. Y aquí está, ¿no? Y dice, la dirección de la velocidad Vt se puede calcular mediante ángulos de inclinación, lo mismo que expliqué. Por lo general utilizamos esta de aquí para no meter la magnitud y conservar mayor información, es decir, para que por decimales no se nos vaya información, por así decirlo. Aquí está, solamente que para tener el ángulo tenemos que aplicar la tangente inversa de esto. Pero igual pueden utilizar seno y coseno, ¿sí? Teniendo una vez la magnitud, pueden utilizar seno y coseno, porque normalmente se utiliza esto, o al menos yo lo hago así, ¿de acuerdo? Y nuevamente, si lo vemos aquí de forma vectorial, porque ahorita lo teníamos ordenado de esta manera, aquí tenemos la velocidad en y, pero sabemos que esto y esto de aquí es la misma, solamente es una forma de dibujar el vector de otra manera, para que se entienda que estamos sumando este vector más este vector, sumado nos dan este de acá. Que cuando las sumas son componentes rectangulares, pues se hace de la manera que ya expliqué, ¿no? Eh, Denme un segundo, me están hablando. Espérame. Bueno, como decía, déjenme anoto aquí. Aquí está. Entonces, esta nomás es una forma de volver a anotar los vectores para que se entienda claramente que estamos sumando estos dos y como resultado nos dan este VT, ¿sí? Sabemos que es la misma si lo pusiéramos acá, ¿no? Al final de cuentas, nosotros sabemos que en un vector se forman dos triángulos rectángulos. Tenemos aquí las dos componentes. Tenemos este de aquí. Este es el vector, ¿sí? Que es la suma de estos dos. Pero también lo podemos poner aquí, ¿sí? Y este triángulo que está aquí es lo mismo que este triángulo de acá, ¿sí? Entonces, como noten, este pasándolo para acá es la misma, ¿sí? Es un cuadrado al final lo que se forma. Eh, y bueno, en cada punto, pues la velocidad instantánea o rapidez instantánea del proyectil o del objeto que está en movimiento, pues simplemente es la suma de ambos vectores, ¿sí? Aquí en este punto, por ejemplo, vemos que la componente y vale cero, ¿sí? Porque el objeto, la velocidad en y vale cero. Entonces, ¿qué componente tenemos aquí de su velocidad? Pues puramente la velocidad en x, porque en x no hay nada que lo esté frenando, ¿sí? Y siempre que llegue el objeto aquí al suelo, ahí se argumenta que el objeto ahí se detiene instantáneamente, aunque sabemos que en la realidad puede rodar un poco, ¿no? Dependiendo de la situación, se puede mover un poco más en X, pero nosotros argumentamos que en este punto es donde se detiene o nos interesa el punto donde impacta, ¿sí? Entonces, ya habiendo analizado eso, aquí tenemos las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Para movimiento vertical, el movimiento en Y, pues son las mismas fórmulas de caída libre, solamente que yo les argumento que aquí coloquen siempre positivo esto, para que no se confundan, para que entiendan que si el análisis del objeto no va en esta trayectoria, sino que más bien estamos así, estamos sobre un edificio y lanzan un objeto con una velocidad hacia acá, de esta manera, pues aquí ya nosotros podemos plantear directamente que la aceleración va a ser positiva, porque el movimiento va hacia abajo y la aceleración va hacia abajo. Entonces,
el objeto, perdón, va aumentando de velocidad. Por eso yo siempre pongo estas como positiva y ya determino que ustedes, mediante su análisis, determinen si esa gravedad la tienen que considerar positiva o negativa, dependiendo de las circunstancias. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando la trayectoria va hacia arriba, la aceleración es negativa, entonces ahí ponen negativo. ¿Sí? Yo lo planteo de esa forma y en la mayoría de los libros viene de esa forma, vienen como positiva, ¿no? A mí me mandaron la presentación y pusieron este negativo y entiendo que es negativo cuando el objeto pasa de aquí para acá. Pero si la situación fuera así, esta fórmula, estos signos con negativos los puede causar problemas. Y por eso mejor plantean así como positivo. Así vienen en todos los libros, búsquenlo en todos los libros de dinámica y vienen ahí siempre como positivo. ¿Sí? En el video pasado, de hecho, mostré ahí las fórmulas de un libro de Hibbeler y, como les digo, se plantea siempre como positivo. Y para el eje X, ¿qué tenemos? Pues para el eje X estamos analizando, estamos diciendo que no hay, no hay ninguna fuerza que lo frene, pues eso significa que es velocidad constante, significa que la aceleración es cero. Entonces, si nosotros analizamos estas fórmulas para el eje X, pues como no hay aceleración, esta fórmula se cancela. Como aquí tampoco, en esta parte aquí, como tampoco hay aceleración, pues esta fórmula se cancela porque no nos da nada, simplemente nos está diciendo que la velocidad final es igual a la inicial. Pues sí, porque la velocidad es constante, no cambia. Entonces la velocidad al inicio tiene que ser la misma que al final. Esta fórmula también, este término se cancela y velocidad final nos dice que es igual a velocidad inicial. No nos da nada de información, por lo tanto esta fórmula no sirve, ni esta tampoco, para movimiento horizontal, ojo, ¿no? Y esta fórmula ahí sí nos sirve, porque si cancelamos la aceleración es cero, se cancela este término y nos queda esto, que es básicamente esta fórmula aquí, solamente que aquí despejan la velocidad en X, que es esta VO, ¿sí? Solamente que ya nos deja de llamarse VO, o sea, velocidad inicial, porque sabemos que la velocidad en el eje X siempre es la misma, ¿sí? Y aquí tenemos pues un problema donde vemos cuáles son los valores y la información que nosotros nos pueden pedir o podemos buscar o podemos encontrar. Aquí vienen las definiciones de cada uno. VOY es la velocidad inicial del objeto respecto al eje Y. VFY es la velocidad final del objeto respecto al eje Y. Bx es la velocidad del objeto respecto al eje X, que pues es la gravedad, y t es del tiempo. ¿Sí? Ahora, ojo, y es lo que les digo, este tiempo de aquí y este tiempo de aquí y de aquí son el mismo, porque ese objeto realiza de manera simultánea un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, este tiempo y este tiempo es el mismo. Y es lo que les digo, si este objeto le toma 3 segundos llegar a este punto alto, entonces es el mismo tiempo que va a recorrer aquí una distancia sobre el eje horizontal. Entonces ese tiempo es importante y entender que esto y esto son el mismo y de alguna manera es cómo se relaciona ese movimiento horizontal con ese movimiento vertical. ¿Sí? Entonces para algunos problemas eso va a ser sumamente importante. Bien, entonces eso sería lo de la presentación. Vamos a ver ahora eh, algún problema por ahí, vamos a resolver algún problema. Dejen, busco por aquí algún ejercicio de ejemplo. Ejercicio estilo parabólico. Bueno, tienen su asignación 6. Bueno, tienen una asignación que la pueden descargar ahí de Li Virtual. Igual, si no lo encuentran o algo, me pueden decir. Voy a ayudarles con un problema de esos de ahí mejor. Me mandaron unos problemas resueltos aquí para explicarles a ustedes, pero yo creo que mm, mm, les voy a poner, mejor les voy a ayudar con algún problema. Eh, Les voy a poner en pantalla. Déjenme.
Vamos a resolver algún tema de estos. Son los de que tienen que ustedes realizar de la tarea. No les pido que realicen todos, ya saben. Entonces vamos a resolver alguno. Dice, un balón de fútbol es pateado por un jugador y sale disparado con una rapidez de 25 metros. Déjenme, busco un problema que esté más o menos ni muy fácil y ni muy difícil para ser el primero en resolverlo. Como que esté más o menos. Profe, Dígame, ¿en qué parte del virtual está la tarea que tenemos que hacer? La... en alguna de las pestañas ahí no te puedo decir porque son tres en este parcial. Son movimiento rectilíneo, caída libre y tiro parabólico. Si no las encuentran, ahorita se las mando por el grupo de WhatsApp, nomás recuerden. Ok, sí. Sí, y no les pido que resuelvan todo, que resuelvan la mitad, porque sí son bastantes problemas. Sí, sí nos dijo que 5 y 5. Sí. Entonces, dejen buscar algún problema que esté más o menos. Oiga, profe, ¿y para cuándo haríamos examen quiz? Eh, Va a ser para la otra semana, yo creo. El quiz y el examen, lo más probable es que sea para la otra semana, porque este es el último tema. Sí. Bueno, estoy viendo aquí los problemas de la tarea. A mí en lo personal se me hacen muy sencillos estos. Dice, batea una pelota y esta sale disparada con una rapidez de 40 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Si la pelota está a 80 centímetros sobre el nivel del suelo, es decir, que la distancia de aquí a aquí donde salió es 80 centímetros, al salir disparada determine las coordenadas XY que tomará la pelota en los tiempos 0.5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, y estas son las respuestas, ¿no? Eh, Más de sencillo, pero vamos a resolverlo, ¿no? Hay otros problemas que he visto en otros libros de dinámica elegible, donde los planteamientos son un poquito más complicados. Voy a resolver esto y si me da tiempo busco uno del Hibeli, que son un poquito más complicados. O sea, en lo personal a mí se me hacen un poco más interesantes. Bueno, entonces voy a anotar esa gráfica, ahí más o menos, y ahorita lo pongo en pantalla para que se vea. Esta pluma azul ya no marca. Estamos a 80 centímetros, voy a poner así, centímetros. Y el objeto va en una trayectoria así. Entonces, la velocidad de punto de partida es 40 metros sobre segundos con un ángulo de inclinación de 30 grados. Esa velocidad que nos están dando no pertenece a X ni a Y, ojo, porque nos están dando un ángulo de inclinación. Y lo voy a dibujar aquí en el diagrama para que se entienda también. Y nos están preguntando que determinemos tanto X como Y para un tiempo de 0.5, un segundo. Eh, para darle una mayor complicación al problema, lo voy a resolver para un tiempo de un segundo y de dos. Y voy a pedir yo la altura máxima que logra esa pelota. ¿Sí? La altura máxima y la distancia horizontal X máxima también. ¿Sí? Que tanto se desplaza en X como máximo. ¿Sí? Entonces lo estoy modificando un poco para hacerlo un poco más interesante, un poco más complicado. Bien. Entonces ahí está lo que viene siendo el problema. Ahí está más o menos
lo que es el diagrama. Como dije, quítelo el tiempo de a 0.5, mejor calculamos a 1 segundo, a 2 segundos, y estoy agregando esta información, ¿sí? Para cambiar un poco los planteamientos. Bien, entonces, ¿qué fórmulas tenemos? Para el eje vertical tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial. Todo esto es en y, ¿no? Aunque no le ponga y, se entiende que es en y. Al cuadrado más 2 veces aceleración por delta y. Tenemos posición en y final, va a ser igual a posición inicial en y, más es velocidad inicial en y por tiempo, más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Eso es para el eje vertical. Para el eje horizontal, simplemente tenemos que, de aquí, la distancia final en X va a ser igual a la distancia inicial en X más la velocidad inicial en X por tiempo, ¿sí? Puedo quitarlo de inicial y simplemente velocidad en X por tiempo, porque sabemos que de esta fórmula la aceleración se cancela porque es velocidad constante y solamente nos quedan estos términos. Y referenciado al eje X. X final, X inicial, velocidad en X por tiempo, ¿sí? Bien, entonces, la primera parte del problema nos está pidiendo cuál es la posición X y Y cuando pasa 1 segundo y cuando pasan 2 segundos, sabiendo que tenemos esta velocidad. Entonces, cuando nosotros nos den un vector y nos den un ángulo, eso significa que nosotros, y aquí está dibujado claramente en el diagrama, estoy diciendo que ese objeto sale lanzado o disparado o arrojado hacia arriba en esta dirección, con esta velocidad y esta dirección, ese ángulo. Entonces, este vector no pertenece ni al eje X ni al eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es descomponer, determinar cuánto vale la velocidad en X y cuánto vale la velocidad en Y. Y eso es algo que ya saben hacer porque eso lo vimos en la segunda unidad cuando vimos vectores. Entonces, la velocidad en X, pues sabemos que va a ser la magnitud, que en este caso son 40 metros, ¿sí? Como el ángulo está referenciado al eje X, pues entonces tenemos que utilizar la identidad coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y el X es el cateto adyacente de este ángulo. Entonces sería coseno de 30, ¿sí? Y BY va a ser 40 seno de 30. De esta manera. Y para Y sería 30 por seno de 30. De esta forma, ¿sí? Entonces, ya teniendo las velocidades en X y en Y, pues ya nosotros podemos determinar, obtener cierta información. Si quiero, por ejemplo, la distancia en X que me están pidiendo transcurrido 1 segundo, pues utilizo la fórmula que me rige el comportamiento, que es esto de aquí, ¿sí? Entonces, el desplazamiento final es igual al desplazamiento inicial. Aquí nosotros estamos argumentando que la pelota pasa de una condición inicial en X en 0, ¿sí? En Y está a una altura de 80 centímetros, entonces en Y no, la condición inicial no es 0, pero en X sí lo es. Entonces, aquí la posición final, y aquí lo voy a poner de esta manera, para un tiempo igual a 1 segundo, para el eje horizontal X va a ser la distancia final en X va a ser la inicial más la velocidad en X por el tiempo. La posición final, la posición inicial que vale 0, la velocidad en X vale 34.64 por el tiempo que es 1 segundo. Eso nos da 34.64 metros, ¿sí? Ese es el desplazamiento que sufre ese objeto después de 1 segundo respecto al eje X, ¿sí? Ahora analicemos sobre el eje Y.
Para el eje Y, pues tenemos diferentes fórmulas y va a depender de qué es lo que nosotros estemos buscando. Nosotros estamos buscando un desplazamiento final en el eje Y. Entonces podemos utilizar esta, ¿sí? Desplazamiento final es igual a desplazamiento inicial más la velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración, sabiendo que la aceleración sobre el eje Y es la gravedad. La trayectoria va hacia arriba, entonces la aceleración es negativa. O podemos utilizar esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Y qué estoy buscando yo? Este desplazamiento aquí. Que este de aquí, a su vez, es la diferencia. Desplazamiento final menos desplazamiento inicial. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que reemplazar desplazamiento final. Y nos quedaría una fórmula similar a esta de aquí. No la misma, pero sí similar. Bueno, perdón, me estoy ahí. Esta velocidad final no es conocida. No sabemos la velocidad final después de un segundo, ¿no? Ahí, perdón, me estaba liando. Esta fórmula no nos sirve. Esta de aquí nos sirve para encontrar la velocidad final, pero no lo que estoy buscando desplazamiento. Entonces, es esta fórmula de aquí. Entonces, YF va a ser igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces la posición final de ese objeto respecto a Y va a ser la inicial en Y, pues estamos viendo que está por arriba del datum, que está aquí, el origen, a 80 centímetros. Entonces, eh, bueno, esto aquí está en metros, ¿no? Nos quedó en metros porque la velocidad está en metros. Esos 80 centímetros lo tenemos que pasar a metros, ¿sí? Que sería 0.8 metros. ¿De acuerdo? Por eso lo pongo 0.8 en vez de 80. ¿Por qué lo hago así aquí? Porque la velocidad está en metros sobre segundos, ¿sí? Entonces el resultado aquí, para que nos quede metros. Bien, una vez hecho esto, la velocidad inicial en Y sabemos que es, aquí está, 20 metros. El tiempo es un segundo, la aceleración es negativa, 9.81 sobre 2 por 1 al cuadrado. Eso nos da 0.8, 20 por 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, 9.81 entre 2 es 4.40, pero es negativo, entonces sería 20.8 menos 9.81 entre 2. Eso nos da 15.89. Es el desplazamiento cuando pasan un segundo. Entonces vamos a checarlo con las respuestas del problema. Cuando t es un segundo, el desplazamiento en x son 34.64 metros, en lo que nos dio, y en y es 15.89, también lo que nos dio. Bien, continuamos con lo que pasa cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Cuando el tiempo es igual a 2 segundos, el análisis es exactamente lo mismo. Sí, solamente cambia aquí el factor de tiempo, por eso les dije que el problema le agregué esta información y esto porque lo de ahí es solamente llenar una tabla. Entonces, posición final va a ser igual, la posición inicial en X es 0, la velocidad con la que va es 34.64 por el tiempo que ahora son 2 segundos. Eso nos va a dar 68, 69.2 metros, algo más o menos. 34 por 2 son 68.6 por 2 sería 1.2, sería 69.2 y aquí tiene que ser 8. 4 y 4 es 8. Entonces ahí sería. Y el desplazamiento final, pues va a ser el desplazamiento inicial, que nuevamente es el mismo, 0.8 metros, más la velocidad en Y, que son 20, por el tiempo que ahora son 2 segundos, menos la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado. Esto de aquí solamente estoy reemplazando el 1 por el 2, porque lo único que está cambiando es el tiempo. Entonces aquí sería 40.8 menos, esto sería 4, entre 2 quedaría 2 por 9.8.
por 9.81, eso nos da 21.18 metros. Entonces, nuevamente, checamos 69 en X y 21 en Y. Aquí está, a 2 segundos, 69 en X y 21.18 en Y. Ahí está. Bien, ahora sí, la parte interesante. Altura máxima y distancia máxima. La altura máxima va a estar bien fácil. Esta de aquí va a estar un poquito complicada, pero no es nada del otro mundo. Entonces, no me va a caber aquí una hoja, entonces lo hago en una hoja nueva y voy a poner el diagrama otra vez, pero más reducido para entender qué es lo que vamos a hacer para calcular eso de ahí. Nosotros sabemos que este objeto pues tiene una trayectoria de este tipo, ¿sí? Nosotros sabemos que va a haber un punto donde la velocidad en Y sea igual a 0. Y a partir de ahí el objeto va a empezar a caer. Eso significa que aquí va a estar mi altura máxima, ¿sí? Entonces nosotros vamos a partir de las mismas fórmulas que ya tenemos para tiro vertical, ¿sí? Para el movimiento vertical, vamos a determinar nosotros cuál es la altura máxima. Entonces, primeramente tenemos que determinar qué fórmulas de aquí nos sirven, ¿sí? No me están dando el tiempo máximo, o sea, no me están diciendo este objeto para llegar a esa altura máxima, no me están dando el tiempo. Entonces, esta fórmula de aquí, pues no conozco ni la altura máxima y no conozco el tiempo. Esta como tal, de manera directa, no me ayuda. Esta de aquí, no, la velocidad final la conozco, que sé que es 0, ¿sí? En la altura máxima la velocidad en Y va a ser 0, entonces esta velocidad final la conozco. La velocidad inicial en Y la conozco, aquí está, 20 metros sobre segundo. La aceleración la conozco, es la altura. Y este desplazamiento o delta Y es lo que estoy buscando, porque este desplazamiento sabemos que un delta Y es posición final menos posición inicial. ¿Y a quién estoy buscando? A esta posición final. Entonces, nomás lo que tengo que hacer es despejarlo de aquí. Y esta primera fórmula, pues no me sirve de nada, porque aquí no hay desplazamiento. Y tampoco tengo el tiempo, entonces no me sirve de nada esto de aquí. Entonces, esta de aquí es la que me va a solucionar esa parte de la altura máxima. Entonces, lo anoto aquí. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más 2 veces la aceleración por delta Y, que ahora lo voy a anotar como Y final menos Y inicial, ¿sí? Y sabemos que a quien tenemos que despejar es a Y final. Bien, entonces, ¿cómo despejamos? Primeramente, podemos desarrollar esto y esto mandarlo para este lado. Esto está negativo, lo mandamos positivo. Y este 2A que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos queda que la posición final o la altura máxima va a ser igual a esta fórmula de aquí. ¿Sí? ¿Dónde podemos realizar la división para que se entienda y se vean bien la lógica de esta ecuación? ¿Sí? Si dividimos 2A entre esto, no hago la división, la dejo indicada. Si divido esto de aquí, 2A entre 2A es 1, se cancela y nos queda esto. Es decir, que la posición final del objeto va a depender de esta situación, más la distancia inicial sobre la que ya partió. Si la distancia inicial hubiera sido 0, pues este término simplemente significa que vale 0 y la posición final o la altura máxima está dado por esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo clave, es lo que está siendo afectado por la gravedad, y esto solamente es la condición inicial de que el objeto partió de una altura específica. Igual, podemos haber dejado esto como un diferencial de delta y haber argumentado que esta es mi posición final y haber determinado la distancia de aquí para acá, y de esa distancia
yo nomás le sumo estos 80 centímetros. Es decir, que esta fórmula que está aquí, si yo no considero condiciones iniciales, yo digo que el objeto aquí es mi 0,0, aunque no sea cierto para este marco de referencia, pero lo ponemos así, básicamente esa fórmula lo que me va a dar la distancia de aquí hasta esta altura máxima, ¿sí? Y ya después nomás le agrego ese pedazo, estos 80 centímetros, para referenciarlo a este marco de referencia. Recordemos que los marcos de referencia son móviles. Yo lo puedo mover hacia acá y decir que esto es el inicial, me da esa altura, y si después lo quiero reemplazar o mover ese marco de referencia a este punto, pues nomás le sumo 80 centímetros. ¿Sí? Tan fácil como eso. Entonces, la altura máxima, lo voy a llamar de ahora altura máxima, porque yo sé que va a ser la altura máxima. Va a ser la velocidad final, que es 0. Aquí es al cuadrado, ¿no? Bien, se me andaba pasando eso. Es al cuadrado, es al cuadrado, es al cuadrado, es al cuadrado. Ahí está. Entonces va a ser la velocidad final al cuadrado es 0, menos la velocidad inicial, 20 al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. La trayectoria va hacia arriba, entonces la aceleración es negativa, menos 9.81, más la distancia inicial. Estamos hablando que son 80 centímetros, pero nosotros lo tenemos que poner en metros porque esto está en metros y esto está en metros. Lo que salga de aquí van a ser metros. Entonces, para poderlo sumar, tenemos que tenerlo en metros. Y lo de las unidades, yo no lo pongo aquí en los resultados porque ya lo sabemos, ¿no? Ya lo tenemos, ya hemos analizado la cuestión dimensional en estas fórmulas, que sabemos que aquí van a salir metros, ¿no? Yo no lo pongo ahí para no perder más tiempo, por así decirlo. Sobre 2 por menos 9.81. Esto de aquí va a salir positivo. Y el resultado, vamos a ver, 400 entre 2, entre 9.81, más 0.8, eso me da 21.18 metros. ¿Sí? Esa es la altura máxima sobre el eje Y. De hecho, nosotros podemos ver, lo voy a poner sobre en pantalla los resultados, porque ahí había unos resultados, ese 21.18 me sonaba familiar, y vemos que para Y, cuando el tiempo es 2 segundos, la altura es 21.18, perdón. Quiere decir que en 2 segundos se logra la altura máxima. Y eso lo podemos comprobar matemáticamente, que coincidió allí en ese problema, ¿no? Podemos determinar nosotros, nuevamente, utilizando esta fórmula, podemos determinar el tiempo que le toma a este objeto llegar a este punto más alto, ¿sí? ¿Cómo? Aquí va. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Quién es la velocidad final? 0. En Y se detiene el objeto en el punto más alto. ¿Quién es la velocidad inicial? Pues en Y vale 20. ¿Quién es la aceleración? Menos 9.81, porque es negativa, el objeto va hacia arriba. Entonces despejamos, esto es positivo, va hacia el otro lado negativo. El 9.8 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Si resolvemos, 20 entre 9.81 nos da 2.03, ¿sí? 2 segundos. Aquí la cuestión es por decimales. De aquí, esta cuestión de aquí que nos dio 21.18, ahí por decimales debió haber sido un poquito menos o un poco más. De hecho, debió haber sido menos de 21.18. ¿Sí? Entonces, vemos que a los 2.03 segundos el objeto logra lo que viene siendo su altura máxima. ¿Sí? Bien, ahí está. Ya con eso ya resolvemos la parte de la altura máxima que logra este objeto. Ahora la siguiente pregunta es la distancia que recorre máximo en X, es decir, el objeto sale hacia arriba, lo lanzamos hacia arriba, sube, llega a un punto en que llega a su altura máxima, empieza a caer, continúa su trayectoria y aquí hay un punto donde toca el suelo. ¿Cuál es la distancia que hay de este punto a este origen? Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer.
Para empezar, como estamos hablando de desplazamiento horizontal, pues tenemos que utilizar las fórmulas del eje horizontal. Y solamente tenemos esta fórmula, donde nos dice que el desplazamiento final es igual a desplazamiento inicial. Ese desplazamiento lo conocemos, es cero. Perdón, velocidad en X por tiempo. La velocidad en X es conocida, aquí está. El detalle es el tiempo. Este tiempo nosotros no lo conocemos. Ahorita lo que sí yo acabo de sacar es el tiempo que le toma a este objeto llegar hasta este punto de acá arriba, hasta su altura máxima. Pero sabemos que de ahí empieza el objeto a caer, transcurre más tiempo, que tanto no sabemos hasta que toca el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos argumentar? ¿Qué podemos hacer eso? Pues bueno, lo que podemos saber, si el tiempo de subida ya sé que vale 2.03, pues nomás me hace falta calcular el tiempo de bajada que le toma a este objeto, llegar hasta acá abajo, considerando también estos 80 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para empezar, estamos hablando ahí del eje vertical, porque estamos diciendo que el tiempo que le toma llegar desde aquí hasta acá abajo respecto al eje Y es el mismo tiempo que le va a tomar en X recorrer de aquí para acá. ¿Por qué? Porque el tiempo es simultáneo para ambos desplazamientos, es el mismo objeto. Ya lo expliqué, el tiempo que le toma de aquí a aquí subir es el mismo tiempo que le va a tomar de aquí a aquí recorrer una distancia horizontal, que igual no le he calculado, pero la podríamos calcular con este tiempo. La distancia horizontal que se desplaza hasta este punto donde la altura es máxima, ¿sí? Pero bueno, lo que yo estoy pidiendo es la distancia en X total, la máxima, donde el objeto cae, ¿sí? Entonces, nosotros podemos argumentar este tiempo, ya tenemos el tiempo de subida, podemos sumarle este tiempo, o podemos plantearlo de tiempo total, es decir, plantearlo desde este punto que sale aquí hasta que el objeto cae otra vez acá. También lo podemos hacer, ¿sí? Depende de cómo quiera hacerse el análisis. Para cualquier caso, para cualquiera de las dos situaciones, la fórmula que tenemos que utilizar es esta de aquí, ¿sí? Es la misma. Bueno, cuando es tiempo de bajada, podríamos argumentar, utilizar estas dos fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí, yo puedo determinar la velocidad con que el objeto cae, me la va a dar esta fórmula. La velocidad inicial sabemos que es cero, porque en el punto máximo, en el punto más alto, la velocidad es cero y empieza a acelerar. Entonces la velocidad final no la conozco, la puedo determinar. La velocidad inicial sería cero, la aceleración es la gravedad y el desplazamiento lo conocemos, es la altura máxima. Entonces con esto yo podría determinar la velocidad con la que impacta en el suelo, ¿sí? No me la están pidiendo, pero eso me ayudaría a determinar el tiempo utilizando esta fórmula. Ya teniendo la velocidad final, que sería la que calculáramos de aquí, y la velocidad inicial sabemos que es cero, conocemos la aceleración, podemos despejar el tiempo. Entonces, esa es otra manera de hacerlo, utilizando estas dos formas. La otra es utilizando únicamente esta de aquí, que sabemos que se vuelve un sistema de segundo orden. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso se va a simplificar y ahorita lo vamos a hacer. De hecho, lo voy a hacer con esta fórmula ya. Entonces, vamos a calcular el tiempo de bajada. Vamos a determinar ese tiempo que le toma bajarlo, y después lo sumamos con esto y ya determinamos la distancia en X. Entonces, la distancia final en Y va a ser igual a distancia inicial en Y, más velocidad inicial en Y por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, distancia final. Si nosotros nos ponemos a como está el datum, pues la distancia final es cero. La distancia inicial, si este es nuestro marco de referencia, la distancia inicial está a la altura máxima, ¿sí? O lo pueden manejar de otra forma, decir, esta es mi condición inicial, al final del tiempo el resultado nos va a dar lo mismo, esta es mi condición inicial, la distancia inicial es cero, y la distancia final que recorre es la altura máxima. Cualquiera de las dos cosas es válida. Entonces yo lo voy a hacer a como está en el dato. Entonces en el dato me dice que la distancia final está cero. Esta es la posición cero respecto a este marco de referencia. Respecto a este marco de referencia, es la altura máxima que nosotros dijimos que es 21.18. Y positivo porque está por arriba del dato. La velocidad inicial en Y, la velocidad inicial sabemos que es cero, porque el objeto desde el punto más alto parte del reposo. Entonces, esto de aquí, este término es cero. Más
un medio de la aceleración, pero la aceleración, perdón, 9.81 es positiva porque el objeto va hacia abajo, o sea, va acelerando. Y el tiempo al cuadrado, pues lo que estamos buscando. Entonces despejamos de aquí. Esto está positivo. Bueno. Profe, voy a cenar. Ok, yo voy a seguir explicando esto del video. De todas maneras, lo tengo que subirlo a internet. Yo sigo explicando. Ya, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero quiero terminarlo, ¿sí? Para no dejarlo Ok, hasta aquí. sí, el YouTube, no, el canal de YouTube estará. Ok. Se lo voy a subir ahí. Entonces, ustedes, si ya terminó la hora de clases, tienen otra clase o tienen que salir, no hay ningún problema. Yo tengo que terminar con esto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Sale, pues. Gracias, profe. Sale, pues. Bueno, vamos a continuar entonces con esto, ¿no? Ya me quedé solo, vamos a continuar. Aquí lo que tengo que hacer, tengo que despejar el tiempo 2. Esta la voy a colocar. Bueno, voy a hacer el marco de referencia al revés, mejor. Vamos a decir que la distancia final es 21.18. La condición inicial es 0. Y aquí es más 9.81 sobre 2, sobre el tiempo al cuadrado. ¿Por qué lo cambio? Cuando nosotros queremos hacer un análisis de bajada y utilizando esta fórmula que es cuadrática, tienen que tener cuidado conforme al marco de referencia. Es decir, cuando analicen tiempo de bajada, utilizando la fórmula esta, siempre consideran que este punto es la condición inicial. Y el desplazamiento hacia acá, independientemente si es negativo o positivo, ustedes coloquen el valor como su magnitud, es decir, quitándolo a la parte del signo, sin importar si es el movimiento, la velocidad empieza a ser negativa, quitando y despreciando eso, solamente coloquen la distancia neta que recorren, porque si no, como aquí hay un cuadrático, les puede quedar un signo negativo dentro de la raíz cuadrada. Ese es el detalle que hay con esta fórmula. Con esta fórmula los planteamientos tienen que ser desde acá y siempre tienen que ser asumiendo que el objeto va hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces habiendo dicho eso, sería tiempo es igual a la raíz cuadrada de 21.18 sobre 9.81 sobre 2, ¿no? Esto que está multiplicando pasa dividiendo. 21.18 entre, bueno, 9.81 entre 2, 21.18 entre eso, y raíz cuadrada de eso nos da 2.07 segundos. Ese es el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo total del trayecto es tiempo de subida más tiempo de bajada. Tiempo de subida ya dijimos que era 2.033 segundos y el tiempo de bajada son 2.07 segundos. Eso nos da que el tiempo total es de 4.1 segundos. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento máximo en X, pues es desplazamiento final en X, es igual a desplazamiento inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Es decir, XF es igual a 0 más la velocidad en X es de 34.64 y el tiempo son 4.1 segundos. Eso nos da 34.64 por 4.1. Nos da 142.02 metros. Y ese sería el resultado, ¿sí? El desplazamiento máximo que realiza en X. Voy a poner los problemas en pantalla para ver si del tiempo que nos pidieron que calculáramos había alguno que sea máximo. Bueno, aquí está. A los 4 segundos, que nosotros calculamos a 4.1 segundos,
Vemos que el desplazamiento aquí tenemos como respuesta 138 porque en 0.1 segundos recorre esa cantidad de metros extra, ¿sí? De hecho, aquí vemos que en 4 segundos aún no ha logrado caer. O sea, en 4 segundos se supone que ya debió estar en 0, pero eso es en 4 segundos. En 4.1 todavía le falta esta altura y ahí en ese punto 1 segundo toca el suelo y avanza unos cuantos metros más en X, ¿sí? No lo calcularon aquí en el problema, no sé si lo hayan calculado por aquí. Aquí está, miren, este inciso B. Para el mismo problema número 4, que es el del anterior, el inciso B nos pide el alcance horizontal de que alcance la pelota hasta impactarse con el suelo. 142.61 metros, lo que tengo yo, ¿sí? Y el inciso A, la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol en su trayectoria. La altura máxima ya habíamos determinado, 21.18, ¿sí? Entonces, desplazamiento en X máximo, altura máxima. Son las dos informaciones que yo aparte calculé y coinciden los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la distancia en X máxima y aquí está la altura máxima. ¿Sí? Bien, entonces, eso sería todo de mi parte. Si tienen dudas o algo, pues ahí lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Tenemos la grabación.